Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, yo quisiera agradecer a Roberto el que me haya invitado a acompañarle esta tarde aquí en Cambrils en la presentación de Las Nieves del Tiempo. Digo que, bueno, se lo quiero agradecer por dos razones, ¿no? Primera, evidentemente, por el gesto de amistad y de confianza que sea yo quien haga de maestro de ceremonias para bautizar en Cambrils este primer libro. Y en segundo lugar, por eso, porque es su primer libro de poemas, ¿sabes? Y un primer libro implica siempre una circunstancia muy especial. Decía Luis Cernuda, el poeta de la generación del 27, que el día que le llegaron los ejemplares de su primer libro de poemas, lo cogía en las manos, lo tocaba, lo olía. Hoy en día, con los métodos, las formas de edición nuevas, se ha perdido un poco, pero con las formas antiguas de edición en imprenta, los libros olían a tinta, ¿verdad? Y se oía el libro. Y que se pasó prácticamente toda la noche despertándose a cada rato para coger el libro que tenía sobre la mesilla, simplemente, y tocarlo y constatar que el libro estaba allí. Y señalaba además que no perdonó nunca a los críticos que hablaron mal o maltrataron aquel su primer libro. Un primer libro es siempre algo realmente muy importante para alguien que ama la literatura, como es el caso de Roberto. Por eso digo, quiero darle las gracias por estar aquí con él, por acompañarle en esta presentación. Me he planteado cómo se podía hacer una presentación para este libro en concreto y he decidido seguir una formulación muy clásica, que es, evidentemente, primero hacer referencia al autor y después hacer referencia al libro. De la forma más fácil, ¿no? Y más... al autor probablemente no haría falta que contarse demasiadas cosas de él, porque por lo que veo la mayor parte de vosotros le conocéis de sobra, hay amigos, hay familiares, hay gente cercana, ¿verdad? Pero sí quiero hablar del Roberto escritor, ¿verdad? Del Roberto autor, empezar por ahí, ¿no? Porque ya saben ustedes que hay un viejo debate entre la idea del autor, ¿verdad?, y la idea de voz literaria. Eso parece que está bueno, pues claramente definido o al menos diferenciado en el ámbito de la novela. Nadie identifica al novelista con la voz narrativa de una novela, habitualmente. Aunque sí hay casos de estos, ¿verdad? Pero normalmente si un escritor, hombre, por ejemplo, escribe una novela en la que la voz narrativa es una mujer, evidentemente nadie entiende que quien está hablando de la novela es el autor, fulanito de tal, porque la que está hablando de la novela es un personaje más, que es fulanita de tal, aunque no sea más que la voz narrativa. Hay veces que esto no se entiende. Uno ve por ahí, por ejemplo, en Facebook o en las redes sociales o en Instagram, citas de autores, y dice, por ejemplo, Valle Inclán, el de España, no sé qué, no será. De bueno, Valle Inclán, no, perdone, Max Estrella. O sea, que dice eso es un personaje de una obra de Valle Inclán, que es Luces de Bohemia. No lo está diciendo Valle Inclán. ¿Que Valle Inclán piense lo mismo? Pues probablemente, pero tampoco lo sabemos, ¿verdad? En poesía, ese viejo debate es más complicado todavía, porque se tiende siempre a identificar la voz poética. Es decir, quien en este libro, por ejemplo, escribe ojos gatunos me inquieren, me requieren y me perforan con cuestiones que ni Hamlet ni yo mismo acertamos a entender. Eso se puede identificar con este señor que está aquí, Roberto González, cercano ya a la cincuentena, que anda por el mundo, ¿verdad?, de un sitio para otro, que canta maravillosamente bien, que le gusta lo bueno, etc. Y digo, no, o no. O sea, ¿quién nos asegura que cuando escribe Roberto un poema
ese poema no es también, a su vez, una cierta ficción. Y no es él realmente ese Roberto real de carne y hueso que podemos tocar, ¿verdad?, el que escribe, sino otro Roberto. Es decir, el Roberto de alguna manera que se convierte en personaje de sí mismo para escribir el libro de poemas. Digo eso porque me da la impresión de que a él le interesa, de cierta forma, convertirse en el libro en una voz literaria. Fijaros, lo comentábamos ahora mismo en la entrada, la solapa del libro, donde se nos suele presentar a los autores, dice lo siguiente: Roberto González Claviter, lo he dicho más o menos bien, cuando era alumno del instituto, la gente tendía a hacer el Claviter, ¿verdad?, la inglesa, ¿no? Y no, Claviter, que es alemán, ¿no? Algo así como Claviter, ¿verdad? Nació en Tarragona un mes de mayo de 1975. Desde muy joven ha participado en distintos proyectos musicales y artísticos como cantante, guitarrista y compositor, tanto en Europa como en América. Ha tocado muchos estilos y se especializó en la música romántica latinoamericana, sobre todo en el bolero y en el son cubano. Es un apasionado del arte, de la historia antigua y del buen transitar por el planeta entero. Vive cerca del mar y tiene 3 hijos. Esa es la nota. ¿Y qué sabemos de Roberto después de leer la nota? Nada. Nada. Es decir, de alguna manera sí se nos presenta la voz que va a escribir los poemas que aparecen en las nieves del tiempo. Pero no a Roberto persona, o el Roberto, digamos, real, ese de carne y hueso que decía yo anteriormente. Y para ese lector anónimo que se acerca a las nieves del tiempo, que no es ni amigo, ni conocido, ni ha sido profesor suyo, ni es pariente, ni ha leído otras cosas, ni la escucha cantar, evidentemente lo único que conoce de Roberto son los poemas que van a aparecer en las nieves del tiempo. Por lo tanto, de alguna manera en el libro él se convierte, diríamos, en voz literaria. Y así hemos de leer el poemario, hemos de leer el libro, desde esa perspectiva. Claro, eso no quiere decir que evidentemente no haya una biografía detrás, que la hay, o no haya una proximidad, en el caso de algunos lectores, como yo mismo, hacia el Roberto González Claviter persona, ¿verdad? Yo conocí a Roberto hace ya muchos años, para los dos, no solo para mí. O sea, como dice el tango, 20 años. Yo creo que hace más. Sí, en los primeros 90, en el instituto, en el IES Cambrils, donde entonces Roberto era alumno, yo era profesor, era un alumno muy brillante, todo hay que decirlo, era un alumno muy brillante, muy maduro para la edad que tenía y bueno, con sus, sobre todo en las clases de literatura, donde te permitía las intervenciones o los exámenes, ¿verdad?, para desarrollar, para reflexionar sobre los temas que se proponían. Pero luego además tuvimos también un contacto muy directo y durante un tiempo también relativamente prolongado, un par o 3 de años, ¿verdad?, en la primera andadura del Grupo Goliardos. El Grupo Goliardos, que nació aquí en Cambrils en esa misma época, estuvo integrado en los primeros años por 2 profesores del instituto, que éramos Pepe Jiménez y yo, un exalumno, que fue Manolo León, y todavía alumno del instituto, que era Roberto, ¿verdad? Y bueno, tuvimos historias muy bonitas y hicimos muchos conciertos, actuamos junto a José Agustín Goytisolo, por ejemplo, aquí en el CIDE de Cambrils, etcétera, 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 ¿no? Y fueron años, bueno, de mucha proximidad, que crearon lazos de esos que, a pesar del tiempo y de la distancia, no se rompen nunca. Porque luego después nos hemos pasado a lo mejor 15 años sin saber nada. Te llegaba una noticia: pues Roberto está por Israel, ¿no? Claro, vale. O te llama tal: Roberto está de concejal en Constantí, me parece que fue, ¿no? También cosas así, ¿no? Pero, o te encontrabas un día, a lo mejor en Tarragona, que tocaba en algún lado, pero sin embargo, esa cercanía de entonces, aquellos lazos creados, no se rompieron nunca. Yo por eso creo que él también piensa en mí para presentar este libro, y yo evidentemente no dudo ni un segundo en decirle que sí, ¿verdad?, cuando él me lo propone. Después, evidentemente, digo, de esa etapa, como ya he dicho, hay un distanciamiento, él pasa a la universidad, la cercanía esa se pierde, anda metido en 1000 historias, sabemos de él que sigue
apasionado por la música, ¿verdad? Como cuando era jovencito, en esos años del instituto y los primeros años de boliardos, y también que sigue, evidentemente, con una pasión por la lectura y por la literatura, como lo demuestra este libro, ¿no? Un libro, digo, que es su primer libro, es por lo tanto un libro muy importante, y es de lo cual deberíamos hablar un poquito, ¿verdad? Lo primero, y a mí me parece, también por seguir un cierto orden, un clásico, sería el libro objeto, que es algo que para la gente que nos gusta la literatura y nos gustan los libros, a pesar de que últimamente bueno, parece que las formas digitales van ganando terreno, ¿verdad? Pero digo, para los apasionados de la letra impresa, el libro objeto también es algo muy importante, ¿no? Y aquí nos encontramos ante una edición muy cuidada. Si tenéis el libro, lo habéis tocado, lo habéis manejado, ¿verdad? Veis fácilmente que es una edición realmente muy cuidada, muy limpia. Basta ojear el libro. Si no hay amontonamiento, los poemas ocupan espacios limpios, que se rompe, no sigue otro, sino que pasa a otra página siguiente, con amplios márgenes, etc. Que en el caso de la poesía es algo, yo creo que es algo realmente importante, porque te invita a acercarte al libro, ¿verdad? Tiene además una muy bonita ilustración de cubierta, que solamente hay que verla quienes conocemos la obra para saber que es de Alfredo Gavín, aunque no consten los créditos del libro, pero sí aparece la firma. Si uno se fija, en Gavín, en la parte izquierda de abajo, que es una ilustración, yo creo, muy atractiva también y muy acorde, de alguna manera, con la edición del libro. Publicado en Mascarón de Proa. Mascarón de Proa es uno de los sellos editoriales de la editorial cordobesa Almuzara. Almuzara es una editorial muy potente, no solo en Andalucía, nace de la mano de Manuel Pimentel, quizá os suene sobre todo porque fue ministro del PP. Uno no acaba tampoco de entender muy bien qué hacía Manuel Pimentel allí, pero bueno, son esas cosas que pasan, ¿no? Luis Alberto de Cuenca fue secretario general de Cultura también del gobierno de Aznar, que tampoco uno acaba de entender eso todo, pero bueno, no pasa nada. Es una editorial, digo, potente, y Mascarón de Proa es uno de los sellos de Almuzara, bueno, lo que de alguna manera supongo que garantiza, no lo sé, estas cosas siempre son muy complicadas de saber, una cierta distribución y que el libro pueda estar presente en librerías. El libro objeto, ¿no? El libro que nosotros tocamos. Lo primero que debemos, claro, tener es el título, Las nieves del tiempo. Supongo que no hace falta ser demasiado perspicaz para saber qué nos evoca, ¿no? ¿O sí? Roberto ha dicho que 20 años no es nada, ¿no? Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo, plateado, sí, ¿no? Nos lleva al tango de Gardel, inevitablemente. La letra no era de Gardel, la letra era de Alfredo Lepera, que era uno de los letristas, la música sí es, de Carlos Gardel, un tango absolutamente maravilloso. Pero claro, que nos lleva también el título ya, yo creo que a dos, bueno, primero un concepto muy evidente, que es la idea del tempus fugit, ¿verdad? El tópico del tempus fugit. El tiempo se escapa. De las nieves del tiempo platearon mi sien. Las sienes que habían sido de color azabache o habían sido tal, ahora son de color de plata, por el paso del tiempo. Y a su vez, esa idea del tempus fugit lleva también a otros dos conceptos. Primero, el del carpe diem, claro, cuando uno es consciente del paso del tiempo, de alguna manera también es consciente de que ha de vivir, porque si no, eso se escapa. Pero paralelamente y paradójicamente nos lleva también a la conciencia de la muerte. Es decir, esas nieves del tiempo, esa plata, ¿verdad?, de alguna manera me lleva inevitablemente camino de la muerte. Luego, fijaros
que solamente de las nieves del tiempo, del título, también nos lleva a algunas cosas que luego intentaré comentar también del libro, ¿no? Esa idea de aprovecha la vida, vive la vida, ¿no? Agarra el día, sujeta el día, ¿no? Y a la conciencia de la muerte. Y luego además aparece con un subtítulo, Sentencias de amor vivo contra un decreto. No sé a qué hace referencia con el decreto, luego supongo que nos lo contará él, ¿verdad? Pero sí vemos fácilmente que el sustantivo decreto tiene un componente, diríamos, oficial, quizá administrativo, quizá legal, algo parecido, ¿no?, a eso. Y fijaros, contra eso, las sentencias de amor. Es decir, el amor, de alguna manera, frente a lo reglado, frente a lo oficial, frente a lo establecido. Que de cierta forma es un tópico romántico. También volveré después sobre la idea del neorromanticismo en las nieves del tiempo, ¿verdad? Ese tono romántico que anuncia el subtítulo, sentencias de amor vivo contra un decreto, es claramente, yo creo que es claramente indicativo de muchas de las cosas que luego vamos a encontrarnos en los poemas. Si seguimos por orden, claro, lo primero que vemos cuando abrimos el libro es un prólogo. Palabras, versos y recuerdos. Un prólogo que firma el propio autor. Podría parecer curioso. Digo que podría parecer curioso porque, claro, lo habitual, y más en un primer libro, es que uno piense en que haya alguien, quizá con mayor autoridad, quizá con mayor prestigio, o al menos mayor presencia en el mundo de la literatura, que firme un prólogo, comentando, alabando, censurando, ¿no? Alguien invita a alguien que firme un prólogo para decirlo mal de tu libro, ¿verdad? Pero sí comentando, sí alabando, etcétera, el libro. Y no, el prólogo lo firma el propio Roberto. Yo creo que podría parecer curioso, pero creo que no lo es tanto. ¿Por qué? Porque a mí al menos me da la impresión de que lo que ha querido, ante este primer libro, es dejar constancia de, por un lado, su formación literaria. Es decir, claro, cuando nos encontramos con un primer libro en un autor que ronda los 50, el mes de mayo que viene, me parece que cumple 49. Ah, tengo ya más. ¿Sabes sumar? Sí. No creas que voy más allá, ¿eh? Ya, si me metes en las tablas de multiplicar. El tópico de una letra. Claro. Y digo, fijaos, digo que normalmente, en base a la poesía, generalmente los primeros libros suelen ser muy tempranos. Es una cosa curiosa, ¿verdad? El tópico habitual también, siempre es Rimbaud, ¿verdad? El poeta simbolista francés, que escribe su obra con 17 años. Y prácticamente cuando tiene 20 dice, Dios, se acabó, ¿verdad? Ahora me dedico a la trata de blancas, me dedico al tráfico de armas y otras cosas, y dejo la literatura. ¿Verdad? Los 20 poemas de amor y la canción de la esperada de Pablo Neruda están escritos cuando Pablo Neruda tiene 18 añitos. Que es asombroso. 18 y 19 años. Tiene Neruda cuando escribe los 20 poemas de amor. Y tenemos muchísimos casos, ¿verdad?, de poetas que generalmente suelen ser muy precoces, ¿no? No tanto los novelistas, pero sí los poetas, ¿no? Digo eso que, claro, en este caso yo creo que justifica también esa idea de decir, a ver, sí, es mi primer libro, evidentemente no soy un adolescente, pero sí tengo detrás un bagaje de lecturas, de formación literaria, y tengo también, diríamos, unas deudas con una serie de escritores y con una serie de obras concretas que se mencionan en el prólogo, que lo vamos a recoger aquí, no vamos a mencionar aquí porque tampoco es cuestión de ello, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que esa es la intención, es decir, este soy yo, quien ama la literatura, quien ha leído esto y esto y esto, quien ha conocido, etcétera, etcétera, etcétera. Bascula, diríamos, por lo que Roberto González dice en el prólogo, puede vivir entre lo popular y lo culto, de cierta manera, ¿verdad? Cuando él habla de sus devociones, por ejemplo, nos encontramos con que aparece la música popular. Además, quienes le conocemos sabemos que es una vivencia que él ha mantenido desde siempre, ¿verdad? El gusto por la música popular.
tanto lo que podríamos considerar como popular tradicional, de esta manera, ¿verdad? Cuando hablamos del son cubano o del bolero, de la canción sudamericana, que aparece en la nota que decíamos antes, pero también, por ejemplo, esa otra rama de la música popular, como puede ser, por ejemplo, la canción de autor, cuando habla de Bob Dylan, por ejemplo, cuando habla de Jacques Brel, por ejemplo, cuando habla de Paul Riba, por ejemplo, también aquí en el prólogo. Aunque claro, cuando hablamos de referencias populares, hablamos de Bob Dylan, uno tiene que quitarse el sombrero. Bob Dylan es premio Nobel de Literatura. Ya saben ustedes que hubo un enorme revuelo, ¿verdad? Cuando se le concedió. A mí me parece muy bien, además, que Dylan tenga el Nobel de Literatura. Digo, bascula entre lo popular y lo culto. Las referencias, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez, las referencias a Angelito del 27, a Huipisolo, a Margarit, a Forcano, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera también bascula entre, digamos, lo propio del conocimiento común y de alguna manera lo esotérico. Esotérico con S, ¿verdad? Es decir, el conocimiento de alguna manera del oculto, pero desde una mirada, en cierta forma, cercana al misticismo. Él habla de la cábala, por ejemplo, en el prólogo, y hay algún poema también que hace referencia a eso, ¿no? También bascula entre los maestros y los amigos, ¿no? Entre aquellos que él considera quienes fueron los que sentaron de alguna manera sus bases literarias y los amigos escritores. Por ejemplo, cita aquí en el prólogo también a un compañero de aquella época, ya desaparecido, como fue Mario Viadel, por aquí está su hermano, en el libro, ¿no? También, en definitiva, de alguna manera diríamos que da la impresión, y que eso justificaría, digo, que el prólogo sea del propio autor, que lo que quiere es dejar constancia de su concepción de la literatura y muy especialmente de la poesía. Es decir, yo soy he leído esto, me gustan estos autores, estas obras han influido especialmente en mí, y de alguna manera el resultado de todo eso es este libro. Por fin, ¿no? Después de haber visto el libro objeto, después de haber visto el título, después de haber visto el prólogo, llegamos al libro, ¿no? Yo he dicho antes que el libro es un libro de filiación romántica. En el sentido, claro, tenemos una huella notabilísima, ¿no? Probablemente de las más perdurables en el ámbito de la literatura y muy especialmente de la poesía, de lo que significó el romanticismo. No el romanticismo que entendemos por ahí de la puesta del sol, ¿verdad? Oh, mi hombre es muy romántico, ¿verdad? Mira lo que me ha regalado, día de San Valentín, etc. No nos referimos a eso, nos referimos a otro, ¿verdad? Cuando ser romántico era sinónimo de ser revolucionario, de la exaltación del individuo frente al mundo, ¿verdad? De la rebeldía frente a lo establecido, de la búsqueda de alguna manera de lo profundo, de lo hondo, en el hombre, de la referencia de la noche, por ejemplo, frente a la luz del día, de las tinieblas, de la oscuridad, del misterio, frente a la claridad, frente a lo diáfano, etcétera, etcétera. A ese romanticismo me refiero, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque, fijaros, es el yo frente al mundo, ¿vale? No frente en la idea de enfrentamiento, no, es el yo frente que contempla, ¿vale? Que mira, que observa la realidad. Y lo vemos claramente también en el subtítulo del libro. Sentencias de amor contra un decreto. También lo vemos en la idea arrebatada del amor. El amor lo puede todo, en los poemas de Roberto González. El amor es una fuerza capaz, prácticamente, digamos, de mover el mundo. No de mover uno mismo, sino de mover el mundo, ¿verdad? Y luego, además, hay una concepción de esa idea amorosa que también es muy romántica, que es una concepción panteísta del sentimiento amoroso. Es decir, el amor no solo es el amor pasión, el amor enamorado, el amor hacia la pareja, hacia el amante, hacia la amante, etcétera, etcétera, sino que el amor puede ser hacia cualquier cosa prácticamente. La idea de que uno puede contemplar el mundo, acercarse al mundo desde la perspectiva del amor, ¿verdad? Por eso yo diría que
el libro, ¿verdad? Si hay un hilo conductor, porque es un libro misceláneo. Cuando hablamos de un libro misceláneo, a la hora de concebir un libro de poemas, Roberto, imagino no, estoy seguro, que no ha escrito solo los poemas que aparecen en este libro. Seguro. Y cuando él decide dar forma a este libro, tiene que escoger primero y segundo, ordenar y dar forma. Hay distintas maneras de construir un libro de poemas, ¿vale? Aquellos que tienen, por ejemplo, una unidad, digamos, un libro de poemas que gira en torno al tema del amor, por ejemplo, y es antes hablábamos de los 20 poemas de amor de Pablo Neruda. Hoy sabemos perfectamente que los 20 poemas de amor y la canción desesperada de Neruda no están escritos ni para la misma mujer, ni en el mismo orden que aparece en el libro. Las destinatarias de sus poemas son distintas muchachas. Neruda es un chaval, un muchacho, casi un poco más de un adolescente cuando escribe. Son distintos amores a los que van dirigidos esos poemas. ¿Y qué hacer cuando concibe el libro? Lo concibe como una historia. Empieza una relación amorosa y esa relación amorosa acaba. El famoso poema 20, ¿verdad? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, que la historia de amor se ha acabado. Y luego llega el lamento último, que es la canción desesperada. Pero eso es construcción. El poeta construye el libro para que el libro funcione como una estructura teatral. O, por ejemplo, la famosa idea petrarquista de la concepción de un libro de poemas, que fijaros, la heredamos de Petrarca. Estamos hablando del 15, del 400 italiano, ¿verdad? Y todavía sigue viva, que es concebir el poema también como un reflejo de la relación amorosa, y abre con un poema prólogo. Hay unos poemas que hablan de su relación durante la vida de Laura, unos poemas que lloran la muerte de Laura, y hay un poema epílogo, por lo tanto, el libro se cierra. Hay otra forma que son los libros misceláneos, que son aquellos libros, como es este caso, donde no hay una unidad cerrada, sino que son poemas de distinto carácter, que componen una unidad, ¿vale? Por eso digo que si hay un hilo conductor, algo que de alguna manera esté presente en la mayor parte de los poemas del libro, es, yo creo que sin ninguna duda, la idea del amor. Desde el primero hasta el último poema. Si me lo permitís, no lo voy a leer entero porque luego Roberto leerá, supongo, algún poema, pero sí los primeros versos del primer poema. Bueno, el título. Un amor total. Título del primer poema. La cita también se la extrae. La medida del amor es el amor sin medida. De Juan de Yepes, San Juan de la Cruz. Un verso precioso. Digo, se la extrae no porque no esté, sino al revés, porque es clarísimamente reflejo de lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Amor total, y la única medida del amor es el amor sin medida. Dos cuerpos que se unen en medio de la noche cerrada. Dos bocas que se encuentran otra vez. Dos sombras que unidas hacen una luz. Dos almas convertidas en una sola. Ya para siempre. Vale, no hace falta más. El primer poema del libro. Vamos con el último. Epitalamio. Los que no estén muy al tanto de estas cosas, el epitalamio es un subgénero lírico que podríamos definir como canción de boda. El epitalamio es un poema escrito a raíz, ¿verdad? Pues es un matrimonio, para festejar, para lo que sea. Un género muy poco cultivado últimamente. ¿Vale? Epitalamio. Ese don inmortal. Y nos casamos, tú conmigo y yo contigo, con este amor verdadero, con nuestra verdad amorosa y sin más razón, y con todas las razones juntas, con este inmenso y proverbial deseo de darnos el uno al otro, ese don inmortal, el de la luz creadora que todo lo fecunda. Es evidente que el poema que abre el libro, el poema que lo cierra, ¿verdad?, están dentro de una misma idea. Incluso podemos entender que ese epitalamio final es también el cierre, ¿no?, de una concepción amorosa del mundo, ¿verdad? Pero, como decíamos antes, en esa idea
panteísta del amor, nos encontramos con, sí, el amor-pasión, el primer libro, el primero de los primeros versos que hemos leído del primer poema, podríamos entrar ahí. El amor erótico, un erotismo, digamos, muy suave, ¿no? Un erotismo, pero el amor erótico, el amor conyugal, este Pitalami evidentemente es eso, ¿no? Pero también, por ejemplo, el amor paternal, de los poemas dedicados a sus hijos, por ejemplo. El amor a amistad, por ejemplo. O el amor a la belleza, el amor al arte. Bueno, el amor al arte, entendido no como la frase hecha, ¿no? Es decir, una concepción, digamos, panteísta del amor. La idea de que el amor se puede depositar prácticamente sobre cualquier cosa, sobre cualquier sentimiento, sobre cualquier emoción, ¿no? Claro que hay excepciones, sino evidentemente el libro yo no diría si hay algo que puede llevarnos a un... No, hay excepciones, ¿vale? Él también lo dice en el prólogo, que nos encontramos con los temas habituales, ¿verdad?, en la poesía, como es el tema del amor, al que yo le doy mucha más importancia, también el tema de la muerte. Hay, por ejemplo, una formidable elegía, ¿verdad?, a Josep Lluís Recio, que es un poema que se acerca al tema de la muerte. También, por ejemplo, a la espiritualidad. Pero claro, ahí nos llevaría a otra cosa. No es también una forma de amor. Cuando hablamos del misticismo, ¿verdad?, cuando hablamos de la idea del espíritu, de la espiritualidad, de la búsqueda de alguna manera de lo superior, no estamos hablando también de otra manifestación del amor, en cierta manera, ¿verdad? Hay también algún poema de intención satírica, ¿verdad? Hay sobre todo el de los egos, ¿verdad?, es el que anda por aquí en algún sitio. Yo no lo he marcado, pero lo pensaba leer, ¿no?, donde encontramos esa intención, ¿verdad?, de la potenciación, ¿no?, del individuo, de su propio ego frente al mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, evidentemente, creo que lo amoroso prima sobre todo lo demás en este libro, ¿no? Pero también, curiosamente, frente a lo que decíamos de la filiación romántica, curiosamente, hay más plenitud que desasosiego en la concepción amorosa de Roberto. Es decir, es más, digamos, un amor que satisface, ¿verdad?, por el contrario, un amor que hiere, que es el día del amor, que hiere, ¿verdad?, es profundamente romántica, ¿no? Y yo creo que en este caso hay más plenitud que desasosiego, aunque evidentemente el amor implique siempre desazón, obviamente. El sentimiento amoroso siempre aquello que hablamos de las mariposas, ¿verdad?, en el estómago, o la idea de la inquietud, ¿verdad?, de la desazón, ¿verdad?, frente al otro, frente al ser amado, etc. Eso es evidente que está también aquí, pero creo que hay más plenitud que desasosiego, en general, en la idea amorosa de Roberto. Y es, yo creo, a su vez, como decíamos antes, reflejo y espejo un poco de sí mismo y de su percepción del mundo y de su forma de entender el mundo. Que en el fondo, al menos cuando hablamos de la forma de entender el mundo, me refiero, por eso empezaba así, del Roberto González Plácido, voz poética, claro, del que nosotros conocemos leyendo el poemario. Si no supiéramos quién es, si no tuviéramos de él más referencia que la foto que aparece en el libro y esas 4 vaguedades que decíamos antes, que conscientemente, sin duda, están puestas en la solapa. De ese Roberto estoy hablando, cuando digo que es su concepción y su percepción del mundo, ¿no? Y ya finalmente, el último aspecto que me gustaría comentar brevemente es la cuestión del lenguaje poético. La poesía es fundamentalmente lenguaje. Podríamos discutirlo, esto nos llevaría probablemente a amigos que hay poetas, gente que escribe, algún profesor de literatura, etc. Y se podría debatir, sin duda, pero yo estoy absolutamente convencido de que la poesía es lenguaje. Frente, por otra parte, a la idea aquella de los románticos, ¿verdad?, cuando decía Gustavo Adolfo Bécquer que tan bonito de poesía eres tú, ¿verdad?, no deja de ser un recurso poético y amoroso. O sea, nadie es poesía. Ni un atardecer es poesía. Ni un amanecer es poesía. La poesía está en los ojos que miran al amanecer, en los ojos que miran al atardecer, en los ojos que miran a esa mujer. Y está fundamentalmente
en ser capaces de transcribir eso en palabras. Dice Juan de Mairena, el apócrifo de Antonio Machado, que poesía es, fijaros, lo que escriben los poetas. Es de perogrullo, pero verdad. Que la poesía es lenguaje, no es otra cosa. Cuando somos capaces de convertir emociones, sentimientos, etcétera, etcétera, en lenguaje. Y es el poema que nos emociona. O sea, cuando leemos, por ejemplo, la elegía, hay un texto a mí que me parece precioso, que no sé si lo voy a encontrar. Sí, La cena sagrada, que hace referencia al cuadro de Caravaggio y que Roberto lo lleva, de alguna manera, también al sentimiento religioso, ¿no?, del poema. Cuando leemos este poema, evidentemente no estamos pensando, o no necesitamos pensar, ni en Caravaggio, ni en la sensación que Roberto tiene cuando mira el cuadro, etcétera, sino en el impacto que las palabras producen en nosotros. Si no hubiera esas palabras, si no estuviera el poema, esas sensaciones no las tendríamos otra, evidentemente. ¿Vale? Bien, digo eso porque el por qué comentar o hablar del lenguaje poético. Pues si antes hablábamos de que en el prólogo señala determinadas cosas que oscilan entre lo popular y lo culto, entre los maestros, por ejemplo, y los amigos, ¿verdad?, entre el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría común, ¿verdad?, y lo esotérico, aquí también podemos decir que oscila de alguna manera entre lo que podríamos denominar el lenguaje común, o eso que se llama el lenguaje estándar, que a mí no me gusta nada, pero bueno, el lenguaje común, no el lenguaje coloquial, ¿eh? Hablamos del lenguaje común, y por otra parte, podríamos decir, un mayor afectamiento literario. Es menos habitual este segundo caso, pero existe. Fijaros, por ejemplo, la diferencia. Tomamos solamente el poema Primeras Horas para hacer referencia a lo que hablaba del lenguaje común, ¿verdad? En la mañana esclarecida, alegre y amable, añoro la dulce luz de tus ojos tiernos, y se abre en mi respirar un espacio enorme que te extraña. El latir de mis compases a cada instante se acelera con la alegre y viva melodía en que evoco con denuedo tus sonrisas animadas, tus palabras tan festivas. Este puede ser un buen ejemplo de ese uso, digamos, del lenguaje. No hay ninguna palabra que probablemente nadie entienda, no hay ningún giro sintáctico, extraño, etcétera, etcétera. Pero sí hay en otros casos ese, diríamos, mayor afectamiento literario, no lo digo en sentido negativo, ¿no?, en ningún caso, ¿no?, porque la literatura es eso, también es juego con el lenguaje. Como por ejemplo cuando dice, fijaros, la Arcadia alicantina en mi gran ilusión se aloja, señora y dama de mis pensamientos e ilusiones todas, elogio pleno para ti, etc. Simplemente, en estos versos nos encontramos una referencia clásica, la idea de la Arcadia, ¿verdad? Uno necesita el conocimiento previo de que nos referimos para entender por qué habla de Arcadia alicantina. O, por ejemplo, esa expresión que nos llevaría a la poesía trovadoresca, la poesía de los trovadores, señora y dama de mis pensamientos. Dicen, no es algo que queda ahí como una cosa cursi y casi ridícula, ¿no? No. Porque claro, ¿quién le dice hoy a la novia en una noche después de pico y el tonic, señora y dama de mis pensamientos, ¿verdad? Alors, ¿dónde estamos? Estamos en la poesía trovadoresca, donde la enamorada sí era señora y dama de mis pensamientos. A esa idea me refiero, ¿verdad? Y llega en algún caso incluso, a la mímesis. Es decir, a la identificación prácticamente con aquello en lo cual, o a lo cual se está refiriendo en el poema. Hay un texto que me parece muy bonito, que dice, por ejemplo, alondra que me encanta con su canto y su mirada, y con su dulce manto me acompaña. Miel entre mis labios son tus susurros de amor, como los dátiles divinos que custodian tu pecho vivo y tu corazón. El poema hace referencia al Cantar de los Cantares, el libro bíblico, ¿verdad?, de Salomón, o atribuido a Salomón. Pero es que estamos casi cuando leemos esto,
El eco nos llega del Cantar de los Cantares, pero nos llega también incluso del Cántico Espiritual de San Juan, que a su vez está escrito sobre el Cantar de los Cantares. Es decir, hay esa capacidad de acercamiento mimético, ¿verdad?, diríamos, al lenguaje, justamente para reflejar eso. ¿De dónde estoy tomando el modelo sobre el cual escribo? Y hay, en definitiva, toda una clara intención de adecuar el tono del lenguaje a las intenciones del propio poeta. Claro, fruto sin duda, eso es por ejemplo una de las grandes carencias de los poetas, ¿no?, primerizos, ¿verdad?, con escaso bagaje de lecturas, ¿vale?, que se creen que están inventando el mundo, que se creen que están descubriendo la sopa de ajo, justamente porque desconocen lo que se ha hecho antes, ¿verdad? En este caso no es así. Y ese fruto de sus muchas lecturas es lo que hace lo que le lleva a esa intención, digo, de adecuar todo lingüístico con las intenciones del poema. En definitiva, un primer libro, como decíamos antes, pero insólitamente maduro. Un libro cargado de amor por la literatura y por el conocimiento. En cierta manera, un libro introspectivo, no tanto porque sea una mirada hacia adentro, sino porque es el reflejo del poeta. Funciona, de cierta forma, como un espejo, ¿verdad?, con poemas que buscan el corazón de los lectores para llenarlo de emoción. Y un libro que yo creo, sinceramente, que merece la pena leer. Primero, porque es breve. Digo, pues si alguien tiene alguna duda, no. Es un libro breve. Y segundo, porque es un libro muy intenso y que no te va a dejar en ningún caso indiferente. Enhorabuena, Roberto, por Las Nieves del Tiempo, que esperemos, además, que es el primero, pero que no sea el último, sino que haya otros libros después de Las Nieves del Tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. La verdad es que solamente por haber tenido esta presentación tuya, ya ha merecido la pena haber escrito y haber publicado el libro. De corazón, de corazón. Mi mujer ha estudiado protocolo, entonces ella siempre me dice, acuérdate del protocolo. Y tiene razón. Gracias a todos por haber venido a Villa de Cambrils. Hoy ha venido mucha gente de la playa, ¿no? O sea, ha venido gente de Jordi Barberà, ens hem trobat un altre cop aquí, tenim un bon amic comú, un gran filòleg, i gràcies, ets regidor de Cultura i Ensenyament? Sí. Pues gràcies per haver vingut, moltes gràcies. Gràcies. Gràcies també a altres regidors que esteu, Oliver Klein, amic també. Gracias a la familia, a mis hijos, mis padres, mi hermana, mi esposa, hija política, sí, creo. Es que también las hay. Amigos, profesores, al ilustrador de la portada, que es un gran poeta y un gran artista. Gracias a todos. En fin, pues empiezo un poco lo que me he preparado. Y hoy me venía a la mente, no sé por qué, un verso de Machado que dice: el cielo viste su gasa de abril, porque me ha gustado presentar el libro en un mes de abril. Me preguntaréis por qué, no lo sé. Y yo en el día de hoy tengo dos grandes tentaciones. Y como decía Oscar Wilde, la mejor manera de vencer una tentación es dejarse seducir por ella. La primera es empezar las palabras con un fuerte decíamos ayer, que yo recuerdo que tú nos lo enseñabas en Salamanca, en el Paraninfo, en la universidad. Y lo otro que tenía también tentación de decir, que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ambas cosas serían oportunas. Exacto. Que por cierto, al autor de esa gran frase, he venido aquí a hablar de mi libro, Umbral, lo conocí en su día y ahí me di cuenta de que, como bien decías tú,
no siempre el personaje es lo mismo que la persona y lo que ha escrito, ¿no? Es decir, un hombre más bien tímido y se le veía un hombre de bondad, a pesar de cosas que a veces pudieran pensar algunos. Luego he conocido a algún amigo suyo y dice, no, era un tipo fantástico, ¿no? Era un buen amigo suyo, que lo conoce una chica que estaba aquí, periodista, Carlos Villarrubia, que además era vecino suyo, y dice, bueno, él compartía con él muchas cosas. Bueno, pues bromas aparte, tú dices en los años 90. A mí hay amigos que siempre me dicen, te gusta mucho la historia, me gusta más la memoria, y me vienen a la memoria muchas cosas. Yo recuerdo en 1989, se celebraban los 50 años de la muerte de Machado. Sí, señor. Yo tenía 13 años, todavía iba al colegio, a lo que era EGB. Y una profesora de literatura me dijo, vamos a recitar en la cripta en homenaje a Antonio Machado, y participaban en ese recital algunos amigos míos, y tú eras el maestro de ceremonias de aquel recital. Alumnos entonces del instituto. Estamos en Baracón. En la cripta. Y yo estuve en aquel recital y me encantó, estuve muy contento de escuchar a Machado con vuestras voces. Ya había leído algo, pero aquello fue el principio de esta vocación. Para que lo diga, que yo no tenía razón cuando yo hablaba de madurez. El alumno maduro, tenía 13 años. Sí, pero bueno. Bueno, me doy mirar incluso el calendario y he visto que podía ser el 26 de febrero, aunque Machado murió el 22 de febrero, pero como era un viernes, 26 de febrero. Puede ser. Sí. Bueno, en aquella época no había ni vídeos ni nada, pero yo me quedo con esa imagen. Y bueno, este libro está plagado de memoria, por supuesto, poesía de la memoria, de rememorar, porque somos eso, sobre todo memoria. Luego también los cambios de edad, porque uno ya ha vivido muchas edades, en todas ellas yo me he sentido bien, aunque no siempre he identificado con todas, seguramente más en estos momentos. Y como bien has explicado tú, es un libro que viene a decir que el amor es capaz de todo, y es verdad. Y ahora pues voy a explicar un poco lo que es. Los decretos, sobre todo. Sí. Nada, por supuesto. Y, la editorial, que desde aquí también agradezco a Manuel Pimentel que me diera esta oportunidad. La verdad es que es un editor que ha tenido mucha paciencia conmigo y también mucha generosidad. Me dijo, oye, estaría bien que hicieras también un subtítulo. Entonces, claro, ante un encargo, pues te tienes que poner a trabajar. Sentencias de amor vivo contra un decreto. También has comentado que me ha interesado y he estudiado la Cábala y lo sigo estudiando. Siempre se habla de esos decretos, porque según la Cábala, la palabra es muy poderosa. Entonces a veces te sueltan alguna frase fuerte y a veces esa frase no es muy amable, o más bien te dice, te pasará esto, o esto no lo vas a sacar adelante, o esto tal. Entonces, contra eso, el amor todo lo puede. Vendría a ser eso. Tempus fugit, por supuesto, tempus fugit, el transcurrir del tiempo está ahí, pero no es algo que te pueda o te deba entristecer, al menos yo no lo veo así. Porque cuando uno recuerda, por ejemplo, en La Elegía, es un poema a un amigo que era de la zona de Tortosa, y yo pues cada vez que releo esa elegía, pues otra vez hay una pequeña llama, ¿no? Sí. Solo a través de que hay más plenitud, cierta manera, ¿verdad? Y bueno, otra vez, elogiando tu presentación, yo hoy he descubierto cosas de mí mismo que desconocía hasta ahora. Y te lo agradezco también, desde luego. Una de dos, o he dicho barbaridades. Es posible, o más cosas, es posible. Bueno, las emociones en esta vida yo creo que hay que vivirlas a fondo, y lo importante de vivir es la profundidad de la vivencia. Al final, cuando la experiencia es muy fuerte, no diferencias prácticamente las alegrías o las tristezas. Entonces, al menos así lo veo. Que lo importante es que lo que llamamos sea hondo, profundo,
inolvidable, rememorable, y luego pues puedan salir pues un libro como este, que también es, yo recuerdo cuando Al Pacino le dieron el Oscar, que ya se lo dieron un poco tarde, porque yo creo que se lo podían haber dado ya con El Padrino, pero él lo recibió en 1992 y él, que es un hombre humilde, por lo que se ve, dijo, mirad, estoy muy emocionado por este premio, pero dijo, si yo he podido llegar aquí, cualquiera puede llegar aquí. Entonces, yo me digo a mí mismo, si yo he podido escribir este libro, cualquiera que se ponga a ello podrá escribir un libro. Y esto, evidentemente, hay que evidentemente echarle horas, recortar, corregir, modificar, romper muchos papeles, volver a corregir otra vez, pero a cualquier persona joven que alguien le diga no vas a conseguirlo, pues le diría que sí lo vas a conseguir si realmente te pones totalmente desde luego. Y lo dicho, al final este es un libro de recuerdos y seguramente cuando lo relea años más tarde pues me daré cuenta de quién era yo en estos días, con el entusiasmo y la pasión de una persona a veces un tanto quimérica, pero con el ansia de descubrir pues una vocación para escribir. Pues poco más puedo yo añadir. Sí, hoy iba a venir David Callao, pero al final no se ha venido. Pero os comento que en la sala de al lado hay una exposición de las obras de David Callao, seguramente vas a estar ahí, que es un artista maravilloso, yo le tengo un gran afecto, un gran cariño, una gran admiración, y bueno, aquí está la sala de David Callao. Tú el día 18 haces un recital aquí, en esta misma sala, de poesía en español y en portugués. Sí. Muy bien. Y con Eduardo. Pues el 18, si podéis estar aquí, venid a escuchar a Ramón, siempre vale la pena. Ya le habéis oído como recita, pues vais a disfrutar y encima también en portugués. No tú. Y una cosa, no, en portugués Perla Tuset. Perla fue durante 5 años secretaria de Dulce Pontes, de la Favista, vivió en Portugal y maneja el portugués magnífico. Es un libro, no tengo que contar, pero bueno, pero han metido un libro mío, pero a la vez en edición bilingüe, español-portugués. Y a mí me apetecía mucho que algunos poemas salieran en portugués también, porque el libro ha salido en Portugal y se ha publicado en esa edición bilingüe. Y pensando en alguien que pudiera leer portugués, pensé en Perla, y ya va a leer, yo leeré en castellano y leeré algunos poemas en portugués. El 18, a las 7:30 de la tarde, aquí. Por cierto, que se me ha olvidado, y Roberto no lo va a decir, el libro está a la venta. Lo digo porque quien haya pasado sin acercarse y comprar el libro, a una presentación siempre se viene a comprar el libro. Y lo que es fundamental es comprar el libro a los amigos. No me dirán, a los amigos que me regalen el libro. Está bien, sí, pero si a su vez puedes comprar el libro a los amigos, es algo que es fundamental, porque la manera de mantener. Con esto, Almuzara ni Pimentel se van a hacer ricos. No porque sea de Roberto, me refiero, porque la poesía, evidentemente, es un género que funciona como funciona. Y evidentemente hay que apoyarlo. Y si hay que apoyarlo, siempre la gente que está más cerca. Y no decir, bueno, que lo compren otros, ¿verdad? Llévate a otros que lo compren. No, bueno, los amigos también. Ya está. Yo sé que lo ibas a decir, por eso lo tendría que haber dicho antes. Pero... Bueno, y también, volviendo un poco a la memoria, yo me acuerdo que gracias a ti, en parte está explicado en el prólogo, que hay gente que ya ha leído el libro y me dice, lo que más me gusta es el prólogo. Digo, pues estupendo, perfecto, no hay ningún problema. Gracias a ti pues pude conocer en su día pues, a Agustín Utisolo, a Félix Grande, los trajiste aquí, a Agustín Grande, a Paco Ibáñez también, que por cierto hace poco... el miércoles llenó el Palau. Sí. Y tú en Reus lo presentaste maravilloso. Aparte, Ramón, aparte de poeta y novelista también, es traductor de poesía, que creo que es muy difícil, es un oficio muy difícil. Muy bonito. De Gerard Vergés, que es un autor de Tortosa, que yo he descubierto gracias a sus traducciones. Uno de los que no lo conozcáis es probablemente uno de los más grandes poetas en lengua catalana del tránsito entre siglos, entre el siglo XX y el XXI. Gerard Vergés Príncep.
farmacéutico de Tortosa y un poeta como la copa de un pino. Magnífico, de verdad. Absolutamente. Y luego, pues de Ramón, yo también he aprendido, no es que él me dijera, haz esto, sino lo he aprendido por su ejemplo, que es a memorizar poemas. Y tampoco de una manera muy metódica o muy sistemática, sino que a la vez que lo vas leyendo y leyendo, pues la elegía de Ramón Sige, pues ya te la acabas sabiendo de memoria, o el romance de la Casa de Infiel, o incluso las coplas con Jorge Manrique, o tantos poemas maravillosos que hay en lengua española. Yo eso también, a la gente más joven, sobre todo a mis hijos, les animo a aprender poemas porque os ayudará en la vida. En algún momento os ayudará. Y esto, desde luego, es algo muy bueno, muy recomendable. Y luego también, esto es lo único que creo que has dejado. Pero yo ahora que estoy dando muchas clases de español a gente que no habla español, pero tengo que enseñar el idioma, muchas veces les pregunto a los alumnos, ¿habéis leído El Quijote? Y muy poca gente lo ha leído, pero algunas veces hay alguno que levanta la mano y me quedo sorprendido de decir, ostras, y claro, lo has leído en una traducción. Entonces, digo, pues me quito el sombrero porque sobre todo algunos rusos me han dicho, o rusas, que lo han leído. Porque Dostoyevsky lo elogiaba muchísimo, decía que había que leerlo una vez al año, El Quijote, y la verdad es que para mí El Quijote siempre está ahí y pienso que hay que leerlo una vez al año. Con El Quijote de esto era el pasar como con Joyce, ¿no? Sí. Que todo lo cita todo el mundo. Exacto. Igual que Ulises, pero lo han leído. O la Biblia, ¿no? O la Biblia. Que, por cierto, yo en tercero de BUP en su día, tú estuviste enseñando El Quijote casi todo aquel curso, recuerdo. No hacía cosas raras. Con mucho cariño, no, fue maravilloso. Pero bueno, ¿qué tal? Me decía Ramón, ¿que lo has leído ya? Y digo, la primera parte sí. Y dice, ¿y la segunda? Digo, bueno, me esperaré como Cervantes tardó 11 años en terminar la segunda, pues tardar. Y a ver si te pasa como con la Galatea, que siempre decía que iba a escribir la segunda parte y no yo a escribirla, pero no, felizmente acabé la segunda parte también. Y bueno, lo dicho, recuerdo por Gerard Vergés, y hoy también está Roberto Villadel, que también le quiero agradecer públicamente, que haya estado aquí, que yo estuve en tu presentación de tu novela, que la presentó también Ramón. En el recuerdo tenemos a Mario Villadel, que también está en el prólogo, que este año se cumplirán 30 años de que nos dejara Mario. Que tenía esa edad que dicen 27 años, que hay algunos artistas que han muerto a esa edad que eran grandes artistas, ¿no? Como Jimi Hendrix o como Janis Joplin, ¿no? Pues también un sentido homenaje por él. Pues ahora yo voy a pedir que vengan, suban al escenario poco a poco. Dicen todos. Todos los que quieran. Hay unos amigos que van a leer algunos poemas y bueno, yo les animo a que suban entre ellos. Y también. Alfredo Gavín. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. ¿Así está ahí? Pues claro. Es que si no, no tienes micro. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Voy a leer el poema. Me lo ha pedido. ¿Cómo no decirle que sí lo voy a hacer cuando en su presentación nos dice que va a hablar de su libro y se pone a hablar de un pintor que aquí está al lado, que le fascina y que le encanta? Probablemente es verdad. Y se pone a hablar y hace la publicidad del acto de Ramón. Pero ¿dónde está tu lectura de tu propio libro? ¿Cómo decirle que no a una persona que tiene esta capacidad de ser tan humilde que en la presentación de su libro hace el elogio de todo lo que le envuelve y no dice nada de sí mismo? Entonces, evidentemente, por amistad, por afecto, cuando me pidió un dibujo, le hice este dibujo y estoy encantado de saludarlo y de leer el poema. El poema es de la página 62 y yo les invito a los que tengan el libro, Y los que no lo tengan, que lo compren. lo compren después, pero los que lo tengan, porque yo lo voy a leer y esa lectura es la lectura de una voz.
pero cualquiera que lo va a seguir leyendo es tan válida o más que la misma voz que yo voy a recitar el poema. El poema es de la página 62, lo titula Chacón. Chacón, en realidad lo podría haber titulado Chacona, porque es una forma musical de raíz española. Era una danza del siglo XV, y bueno, una danza del siglo XV cuando la cultura española influía en Europa. Y la chacona se pasó al francés como chacón, pero era una danza española que influyó en muchos músicos europeos, entre ellos Juan Sebastián Bach. Página 62. Entonces, es un poema de inicio en el que canta su emoción por escuchar a una chacona de Juan Sebastián Bach. Por el camino, entre medio, de una forma casi secreta, hay una referencia machadiana. La famosa referencia, arruga el frente porque dice, ¿eso he hecho yo? Sí, eso has hecho tú. Aquella famosa cosa que Ramón no lo diría mejor, tenía una espina clavada en el corazón, no conseguía arrancármela, ya no sé. El corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Aguda espina dorada, quien pudiera sentir en el corazón. Simplemente este de sí, no, este estar y no estar. Esto está en medio de este poema. Y finalmente, la chacona más conocida de Bach se la dedica a su mujer, que había fallecido. Y entonces, curiosamente, este poema, que era un poema, digo, cantando la emoción de escuchar a Bach, acaba de una forma misteriosa, haciendo referencia a esta especie de encuentro amoroso que tenía Bach por su mujer, ¿no? Página 62, canto de gratitud a Juan Sebastián Bach. Y resuenan majestuosas las notas todas, todas ellas en un orden único y universal, acorde al divino equilibrio, danzando colosales y ligeras, pues nos llevan hacia lo más elevado del cosmos, y lo hacen como el vuelo de un ave de ensueño, y hay veces en que una octava corchea se me clava punzante en lo más hondo del corazón, y quiero yo, sin quererlo de veras, sacármela para lanzarla luego hacia el mundo entero como una saeta. Y que sientan todos lo que yo siento, pues plañe mi alma de nuevo, conmovida por vivir, que no es vida del todo, la más noble forma de morir. Morir de puro amor por el recuerdo eterno e inmortal e imborrable de una unión completa, la tuya y la mía, las dos en un solo sol. Maravilloso. Por cierto, Alfredo, que también es un hombre muy humilde, hace estas maravillas de ilustraciones. Pues ya se ha hablado bien de No, los demás. no, Ahora bien, hago publicidad. Tiene una página web, Alfredo Gavín, la podéis mirar, y él tiene obras maravillosas. Y algunas las tiene a la venta. Se me siente el tipo americano. No. Oye, que me vas a robar. que no, hombre, que han sentado Juan López Carrillo, sentado en la orilla. que también va a leer un poema. Me da las gracias. Le da las gracias a todo el mundo. Yo también le doy las gracias, y evidentemente porque es un acto de amistad, pero voy a hablar claro. Yo soy el único que cobra. Ahora mismo acabo de confirmar, si no hubiera subido aquí, pues que he recibido ya una transferencia de 1.000 petrodólares. Es lo propio de él. De todas formas, es verdad que nos conocemos desde hace muchos años, tantos pues como no desde el instituto, pero poco después, cuando era miembro de Goliardos.
Y aparte de esta amistad que nos une, también ha habido una serie de actos, pues parecido como este. Siempre recordaré aquel acto en Candaya, en la editorial Candaya, cuando no sé qué pasó y me tuviste que sostener el libro. ¿Te acuerdas, no? También estabas tú, Alfredo. Y también hemos compartido un par de actos literarios maravillosos, que fue el concierto en aquel bar de Tarragona. Y tú... No, yo no cantaba, cantabas tú, recitaba yo, que fue uno de los mejores recitales de mi vida, junto con aquel recital que también hace muchos años, no tantos, tuve con Ramón en Segovia. Bueno, voy a leer el poema de la página 77, Destello, que por cierto, antes referíais a Gerard Vergés, y me ha recordado un poco justamente aquel poema, más que nada por la similitud de que utiliza la metáfora de las estrellas. Gerard Vergés habla de unas estrellas que él está viendo y lejanamente también su amada las ve, y en cambio, en este caso, la amada no, la amada está en tu pensamiento, pero te recuerda y te aviva esa sensación de recuerdo y de melancolía hacia la persona amada. Destello va con una cita de Miguel de Cervantes. La del alba sería. Y tal vez fue el resplandor de un destello, el luminoso chispear de aquellas estrellas, que en su choque gozoso con las mías, con esa luz de preamanecer, esto es, negrura absoluta, el que me indicó el camino correcto. Y te seguiría cantando y contando muchas otras cosas en esta hora para retrasar un poco más la llegada del mañana. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo vamos? ¿Ya has cobrado? Bueno, ya has cobrado tú. Ahora lo vamos a repartir. Luego tenemos que hablar de Roberto. Sí, claro. A ver, ¿cómo es posible Que te cobre. que ya le hayas hecho ya la transferencia? Vamos a de los saudíes. Lo tiene María, bueno, María, que es mi hija y la hija de mi mujer. Te lo he impreso, pues si quieres leer el libro. Ah, vale. No, aquí. Bueno, yo soy la hija política de Roberto y nada, que hoy os quería leer un poema que, bueno, como en plan, todos los poemas que habéis leído son un poco así profundos de amor, ¿no? Y os quería leer uno que tiene bastante historia, la verdad, que es un poema que pues bueno, un día estábamos en una cena familiar, no, bueno, familiar de gente un poco lejana, que tampoco era muy, no había tanta confianza, ¿no? Y pues estamos ahí y pues salió el tema de Roberto y de su libro y que había sacado un libro nuevo y nada, que nos pusimos a leer uno de sus poemas y yo dije, pues este es mi favorito. Entonces empecé a leer uno, ya hacía como 3 años en esto, y no era consciente de lo que estaba leyendo, hasta que ya me di cuenta. Entonces, en la página 51 tenemos un poema pues bastante alegre, por así decirlo, ¿no? Que es el siguiente. El jinete enamorado. La yegua alegre salta jubilosa sobre su brilloso jinete. Le doy monta tal como ella quiere, que me place y me complace, con placer, con gran placer, a esa yegua tan hermosa que me brinda su querer. Porque este poema también, bueno, va para mi madre, de parte de Roberto. Y yo voy a leer un poema que está en la página 32. Y a pesar de la lejanía, siento bien cerca tu fresca voz, tu son cálido y sereno, tu voz, tu tierna voz. Amor, amada mía, háblame otra vez, dime palabras hermosas, a través de tu entonía. Dime de nuevo que extrañas mis manos y que deseas mis caricias en las alegres mañanas, en las que los dos comenzamos siendo uno. Amor mío, tu esencia matinal, tu piel adorable y ya dorada
por el sol. Tu centro vital donde yo me pierdo y reencuentro de nuevo, contigo y en ti, conmigo y en mí. Esta es el de la página 40, la que va a leer. Vale. Agradezco mucho a las personas que han comprado el libro y ahora me gustaría daros un pequeño motivo para que lo leyerais en su profundidad. Como bien ha dicho Ramón, este es un libro que tiene muchísima bibliografía y que hace referencia a muchos otros libros, y precisamente ahora este poema hace referencia a quizás el libro de la historia más importante escrito, la Biblia, y sobre todo a la importancia que tienen los sueños en la Biblia. La cita es sobre José el soñador. La cita pone: mirad, por allí viene el de los sueños. El poema se llama Jalón, que es sueño en hebreo. A veces me siento de una forma tan distante y tan distinta a todo lo demás, que creo estar en un sueño, muy largo, casi sin final. Es hermoso, es envolvente. Pellizco mis brazos y sonrío para mis adentros. Sí, es verdad, soy yo, y no otro. Soñándolo en mí, sí. Mi alma me guía hacia los sueños que tú tienes, y por eso, solo por eso, estoy aquí, por ti. Ya es el final, ¿eh? ¿Tú quieres leer alguno, verdad? Yo sí voy a decir, sí. ¿Leo yo? Y cierras tú. Me falta alguien por leer. No, creo que no falta nadie por leer. A ver si la habías feliz ahí, estamos vidas y luego ya vamos ya. Es posible, pero no, creo que no. Yo voy a leeros el que os he hecho, el poema que os he hecho referencia antes. Si soy capaz de encontrarlo, porque yo voy también a... Te paga como a mí, que me como un montón de papeles, como... que es el poema... Pues sabía que te iba a gustar y no sé por qué. No sabía que te iba a gustar. No, me gustan muchos, ¿eh? Pero este porque lo he mencionado antes y no lo he leído, o no he leído ni siquiera un fragmento, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por dos referencias, ¿no? El poema se llama Cena Sagrada. Número. ¿Perdón? 67, la página 67. La página 67. Digo, el poema se titula Cena Sagrada, que creo que en el entorno en el que estamos, ¿no? En el contexto en el que estamos, no necesita ningún tipo de explicación, ¿verdad? Lo que sería la Sagrada Cena, la Cena Sagrada, la Última Cena, etc. Segundo lugar, perdón, el título es 16, digo. Hace referencia a un cuadro de Caravaggio, que a mí me parece uno de los más grandes maestros, ¿verdad? Uno de los más grandes maestros de la pintura italiana. Y luego, además, por un componente, yo no soy creyente. ¿Sí? Es decir, que no estamos a decir soy ateo, ¿verdad? Como decía don Luis Buñuel, ¿verdad? Soy ateo por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero no soy creyente. Y el poema me funciona. ¿Vale? Lo digo para que veamos la capacidad que puede tener en un momento determinado la poesía de acercarnos a las emociones y los sentimientos del otro y hacerlos propios. Y este poema me parece magnífico. Cena Sagrada. Y nos da su bendición, Berajá, bendiciendo el mismo el vino, guardiando el secreto y el pan, fruto del trabajo de tantos hombres. El mismo, sin limes ni obstáculos, abre sus manos. Él nos da siempre, siempre su perdón, que es comprensión. Yo comprendo cómo tú eres hijo, pues eres tú, nacido y engendrado, llegado, santo siempre de mi devoción. Te amo, te bendigo, te abrazo,
y te doy en todo momento mi absolución. Parece un poema magnífico. Yo no sé si la memoria me falla o no, pero este poema creo que lo escribí después de leer, o todavía no terminar, pero comenzar a leer tu libro Comer, Beber y Contar. ¿Vale? Hay un cuadro también en la portada. Sí, el de la vieja haciendo huevos de don Diego de la... Pues no sé por qué me inspiré en eso y digo, voy otro día observando un cuadro de Caravaggio que está diciendo la cena de Maús, es la cena de Maús el cuadro de Caravaggio. Aquí hay un pintor, un amigo mío de Valls, se llama Murillo, más cuando también pinta. Una vez me regaló un cuadro y me dijo, es un Murillo auténtico. Y lo tengo todo. Y no mentía. No mentía. Bueno, ya leo el último. Este poema no está en el libro. Se escapó, no sé por qué, pero se escapó y yo decía, ostras, ¿dónde está el poema? Pues se perdió. Pero el otro día felizmente lo encontré. Lo tenía anotado como cuando lo escribí o cuando empecé a escribirlo. Pone Arles, agosto de 2006. Al pintor de pelo rojo. Y hay una cita que es, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte, de Francisco de Quevedo. La alquimia del color, y gira el sol, y giran los soles. Sobre los campos provenzales, el trigo peinado por los vientos, las aves oscuras sobrevuelan estos sembrados. Aprendes esforzado día a día, trabajo lento, tenaz, continuado, la incomprensión, el desvelo, los desprecios de la mezquindad humana, la soledad, los caminos, los demonios de la absenta que enloquece y envilece, el mistral que te abrasa y que te arrastra hacia la locura. Paul tampoco te entiende, a pesar del afecto y la admiración. Tú le quieres, pero no sabes expresar tanta sobreabundancia de sentimientos. El recuerdo de tu padre calvinista, el rigor y la rectitud neerlandesa, tampoco comprendió lo que latía en tu interior, pero no dejó jamás de rezar por tu alma atormentada en su fuero más interno. Tan solo Teo, él sabe de ti todo, no puede soportar tu infelicidad y tu sufrimiento es también el suyo. Vincent, tus cartas lo exprimen muy bien, y tus trazos, tus cielos, tus estrellas, tu manera genial de ver el mundo, tu impresión, tu expresión, tu visión, tu misión. Gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Roberto seguro que va a estar encantado de firmar los libros a quien así lo desee. Y yo por mi parte, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí y de nuevo mi gratitud a Roberto por la invitación y mi enhorabuena por este Las Tres del Tiempo. ¿Dónde vas a firmar?